importa. Ya. Buenas tardes a todas y todos los presentes que están presenciales y los que están online. Primero que todo, queremos dar inicio al ciclo de seminarios del doctorado de Ingeniería Civil del mes de agosto. En esta ocasión tenemos el placer de tener al profesor Francisco Pinto Vega del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Él es de formación ingeniero civil e Ingeniería Geológica de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Es doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy día nos va a hablar en detalle de algo de sus investigaciones más. Sin más preámbulo, dejo ahí al profesor. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, buenas tardes. Gracias, Elizabeth, por la presentación. El tema, básicamente, como lo comentó Elizabeth, es como reunir un poco y mostrar un poco del trabajo que se ha desarrollado en términos de lo que es la contribución de la interacción dinámica suelo-estructura al desempeño de infraestructura crítica frente a múltiples amenazas. Cambié un poco el nombre para que fuera un poco leíble, más digerible. Nombre de edificaciones, puentes y turbinas eólicas. El trabajo que desarrollé durante mi doctorado y a partir de mi inicio en las actividades acá en la Universidad de Chile. Y más lo que quiero es resaltar la necesidad de empezar a incorporar la interacción dinámica suelo-estructura en lo que es la evaluación de infraestructura, dada la necesidad de hacerlas más resilientes y sustentables en el largo plazo, ¿no? Básicamente, lo que sería interacción suelo-estructura para un preámbulo de qué se trata, básicamente nosotros lo que tenemos cualquier tipo de infraestructura, en este caso lo hacen edificaciones porque es lo más común de poder atender. Nosotros tenemos una edificación embebida en un dominio de suelo, se genera un evento sísmico, por ejemplo, se genera un evento sísmico, nosotros tenemos que durante el evento sísmico tenemos un movimiento en el terreno que le llamamos movimiento de campo libre y ello puede llegar a demandar, o ello va a llegar a demandar a la estructura. El tipo de demanda generalmente se ha disociado en dos, una que es un efecto cinemático, donde si considerar lo que sería la masa de la edificación, nosotros lo que viene la onda viajando a través del suelo y se consigue con la estructura, en la estructura se genera un campo se cambia el movimiento sísmico en la base. Por eso tenemos acá, según el NISO, la FEMA, un movimiento a nivel de la fundación, un movimiento entrada a nivel de la fundación, que es distinto a aquel que se me genera en campo libre. Esto puede ocurrir tanto para un puente, para una turbina eólica, para una edificación, una planta nuclear. Y además de eso tenemos lo que serían las cargas inerciales, que una vez dado ese movimiento sísmico, se me empieza a activar lo que sería la interacción inercial, ya consideramos la estructura con su masa, y empieza a interactuar con el suelo. Durante ese proceso, parte de lo que es la modificación de las ondas, la transferencia de carga de la edificación al suelo, se va hacia el suelo, el suelo reacciona contra la estructura y se genera el fenómeno completo de interacción. Generalmente esto ha sido un gran problema que ha sido simplificado, un problema complejo que ha sido simplificado en la realidad ingenieril, y y podemos ver cómo ellos se han encontrado en los diferentes tipos de normas. Acá, por ejemplo, en la ley 7433 y otros códigos normativos en Chile, considera amplificaciones sísmicas por efecto de sitio, pero ignora completamente la interrelación entre lo que pasa con la estructura y el suelo. Por otro lado, lo que es la NIS en el 2012 y la FEMA 2021 levantan el problema de interacción suelo-estructura y de que no se considera muy bien, y establece que existe una discordancia entre el ingeniero estructural y el geotécnico. Establecen que, por ejemplo, los ingenieros técnicos se sienten muy frustrados debido a que no saben cómo su información se está entrando, o es un parámetro de entrada, un input para poder desarrollar los análisis estructurales, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que entender los principios de la interacción suelo-estructura. Es un fenómeno complejo y algunas veces no hay una buena conexión entre cómo trabaja el suelo, los aspectos geotécnicos de nuestra infraestructura y bien cómo se da, cómo yo pueda llegar a afectar la estructura y viceversa. Entonces existe esa completa discordancia que se necesita abordar y que hoy en día, según lo que vamos a ver, es necesario.
Después llega al PIB, que es para edificaciones altas en el 2017, y dice, nosotros recomendamos considerar la interacción suelo-estructura, no es requerido, porque su modelarlo y considerarlo complica un poco los diseños. Yo puedo decir hoy en día ya que no es tan así, lo que hay que saber es cómo empezar a abordarla, involucrarla, mejorar el conocimiento, el estado de arte, cómo llevarlo un poquito más, a sentarlo un poquito más en la realidad. Existen dos enfoques de poder considerar la interacción suelo-estructura en la práctica. Un enfoque que es bastante complejo, que es el enfoque directo, donde nosotros tenemos todo el dominio suelo, tenemos embebida la superestructura, tenemos elementos de fundación suelo, fundación o suelo de fundación, tenemos elementos de interfaz que interactúan, podemos evaluar el dominio de campo libre, algunas veces realizar estos análisis y básicamente cuando empezó a involucrarse en interacción sobre la estructura puede ser computacionalmente muy costoso. Hoy en día eso se ha reducido un poco por la mejora de la tecnología, el conocimiento, etcétera, y se aplica. Y además que existe un mejor conocimiento en ciertos conceptos como la reducción de dominio. ¿Qué significa reducir un poco el dominio para representar lo que es las condiciones de campo libre adecuadamente y cómo se va a generar el fenómeno de interacción y demás conceptos? Y el otro, el enfoque de subestructura, que me gusta mucho a los estructurales, que es generar el movimiento, un movimiento de la fundación modificado, movimiento modificado, producto de la interacción cinemática, agarrar. Incluso algunas veces no se considera ese movimiento esa modificación del movimiento de la fundación, sino consideramos el movimiento en campo libre, y luego involucrar lo que sería la interacción inercial a través de resortes, ¿sí? O parámetros de impedancia. Resortes que tienen ciertas funciones bien caracterizadas, y recomiendo la misma bibliografía del NIST, la de la FEMA, o George Gacetas o George Milonaki, donde se establecen las relaciones de estos resortes horizontales, verticales, que tratan de representar lo que sería la capacidad de la fundación y la deformación, y también lo que es la capacidad y deformación debido al desplazamiento lateral de la fundación. Además, estos resortes tienen su comportamiento estático y dinámico, porque el comportamiento del suelo en condiciones dinámicas es dependiente también de la frecuencia. Entonces aquí entra un poquito lo que es trabajar en el dominio de frecuencia. Podemos también tener resortes rotacionales, y todos estos resortes tratan de involucrar lo que serían los diferentes grados de libertad que podríamos llegar a ver en el movimiento de la fundación y cómo va a llegar a interactuar con la estructura. Hasta el momento, nosotros siempre hemos visto en este rato que en todo el momento se coloca la fundación en el NIS, en el FEMA, como un sistema completo, conectado, no está separado. Sin embargo, en la realidad nosotros podemos tener edificaciones o puentes donde llevan cada uno de los sistemas o pórticos, llevan fundaciones aisladas. Eso también puede llevar a que cómo se da el impacto del movimiento sísmico o de la interacción pueda ser diferenciado o diferenciarse respecto a los diferentes sistemas o elementos estructurales que tenemos en nuestro sistema. ¿Ya? De allí, entonces, teniendo esto en cuenta, también entra que la rigidez de la fundación y la rigidez de la fundación y su resistencia pueden afectan de manera diferenciada o diferente a los componentes estructurales. Y lleva a lo que les comentaba anteriormente, la sustentabilidad. Por ejemplo, acá si nosotros tuviéramos una fundación que es rígida y fuerte, básicamente podríamos ver desde nuestro análisis que las fuerzas se concentran a nivel de los muros de cortante, aquí que trabajamos con edificaciones con muros de cortante. Y entonces todo el daño se nos concentra en esos muros de cortante. Tenemos pequeños desplazamientos en lo que sería el sistema de pórtico. Bien, o sistema de vigas y columnas. Si tuviéramos una fundación débil o flexible,
Entonces vamos a permitir que nuestro sistema, el sistema que resiste más las cargas laterales durante el evento sísmico, se rote y derive lo que sería el daño hacia lo que serían los elementos de viga y columnas, afectando los pórticos en este caso. Entonces hay que trabajar también con lo que es si la fundación es rígida o si la fundación es rígida o fuerte, ¿verdad? O la fundación es flexible o débil. Desde allí, entonces, rígida fuerte no siempre es favorable, ni flexible débil es siempre conservado. Entonces, hay que ver cuando uno está diseñando un sistema estructural, de lo que vamos a ver, si nuestro sistema es flexible en la fundación y cómo puede afectar a los diferentes componentes estructurales, incluso a la fundación, o si es rígido o fuerte y cómo ello puede derivar en el daño o en la respuesta, en el impacto, en diferentes medidas o parámetros de interés en general. Entonces, retos en Chile. Uno, que tenemos las edificaciones han empezado a subir en altura, ¿sí? Incrementar en altura, ¿no? Tenemos edificaciones altas, tenemos algunos códigos que tratan de involucrar esas edificaciones altas, pero no están adecuados o estandarizados para el contexto chileno. ¿Ya? Y el contexto chileno generalmente no considera la interacción suelo-estructura o deriva de estos códigos. De allí, dado ese contexto, tenemos ciudades principales con una gran densificación, aumento de su urbanismo, edificaciones altas que involucran varios niveles subterráneos y generalmente esos niveles subterráneos tienen una planta que es mayor a la superestructura, la planta de la superestructura, lo que involucra un volumen de suelo interactuando de manera importante con la dinámica de la estructura. En ese contexto, generalmente a las normas que derivamos, a las prácticas que derivan, omiten el suelo que está alrededor de la superestructura, generalmente hacen o colocamos condición de base fija a nivel de la superficie, metemos el movimiento sísmico que vemos en campo libre, o lo colocamos al nivel de los subterráneos, y metemos el movimiento sísmico al nivel de la superficie. Lo más complejo es involucrar los resortes, de una manera u otra. Y algunas veces no se hace bien. Hay discrepancia entre cómo lo hace el ingeniero estructural y los datos que provee realmente el geotécnico. Y esto, fíjense que esto fue una estandarización de los casos o modelos de análisis más usados en la práctica ingenieril a nivel mundial, que se hizo una estadística respecto de eso. Entonces, dado esa incertidumbre en el contexto, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría cuando nosotros tenemos edificaciones altas, eventos sísmicos? ¿Qué pasarían con cómo se transmite la carga del suelo a la estructura o de la estructura al suelo? Y uno de los problemas que se presenta allí es lo que es la transferencia de presiones laterales de tierra sísmica. Entonces, primero tomamos ensayos de centrífuga geotécnica, donde se modelan edificaciones altas con subterráneo. En este caso teníamos un túnel alrededor, se trabajaron con un ensayo de centrífuga, que básicamente es escalar lo que sería generar un modelo a escala físico, colocarlo en una caja con el suelo, empezarlo a girar a una determinada revolución. Esto va a incrementar lo que sería, digamos, la carga de la gravedad por una fuerza centrífuga, y esto va a tratar de generar las presiones que se pueden esperar en terreno, representando lo que sería el perfil de presiones del suelo, que es bastante importante. Algunos ya saben, eso se tomaron resultados para diferentes eventos sísmicos, y eso nos permitió calibrar una metodología para representar lo que serían los empujes y lo que sería la cinemática, los empujes a nivel de los subterráneos, lo que sería la cinemática a nivel de los efectos de sitio, que tendríamos acá el efecto de sitio en A y B, ¿sí? Donde tenemos una buena representación entre el modelo físico y el modelo numérico, y también lo que sería la respuesta dinámica de la estructura, donde se logró alcanzar una buena representación entre el modelo físico de centrífuga y el modelo numérico que se desarrolló en Obres.
Teniendo esto, bueno, también se verificaron lo que fueron las transferencias de presiones geostáticas y presiones sísmicas entre el modelo y el ensayo centrífuga para tener una buena calibración de ello. Y desde allí pasamos a lo que es tomar casos de estudios realistas para el contexto chileno. Esos casos involucraron edificaciones de 20 pisos con 4 niveles de subterráneo, edificaciones tipo oficina, edificaciones de 55 pisos con 4 niveles subterráneos. También consideramos las condiciones de 2 subterráneos para las edificaciones de 20 pisos y 2 subterráneos para las de 55 pisos en suelos arenosos, arena de nevada, y gravosos como la grava de Santiago, para considerar el contexto. Se desarrollaron modelos numéricos y en este caso, modelos numéricos sin la presencia de la estructura y con la presencia de la estructura para observar cómo era la transferencia de esfuerzos desde el suelo hacia los niveles subterráneos y cómo se veían modificados por la presencia de la estructura. En este caso, acá tenemos, pueden observar que tenemos la respuesta del perfil de presiones. Agradezco que se queden con lo que es la línea azul, que es el contexto sísmico, la carga total debido a la condición geostática o la carga estática más la carga sísmica, para el modelo que no considera la superestructura. Si nosotros le sacamos a la línea azul, aquí, perdón, acá ven ustedes profundidad de los subterráneos, esfuerzos horizontales. Si nosotros a este diagrama le sacamos lo que sería la carga estática, podemos decir que más o menos se sigue, tendríamos esta línea azul que sigue lo que sería las cargas sísmicas que uno puede derivar, o los esfuerzos sísmicos que uno puede derivar de la norma NSH 433. Y anda bien para el contexto de considerar una estructura en un suelo arenoso, sin la presencia de la superestructura. Ahora bien, cuando nosotros involucramos la superestructura, vemos nuevamente que hay un incremento en lo que sería la presión horizontal que transmite el suelo al nivel del subterráneo. Como ustedes ven, la línea azul ve un incremento importante en lo que es la transferencia de esfuerzo. Si nosotros nuevamente restamos la condición geostática y vemos nada más lo que es la componente sísmica, observamos que existe ese incremento y que más o menos lo que sería derivar la carga sísmica a través de un modelo analítico como el de mononomio Cabe, podría ser razonablemente bien, pero ya vamos a ver que no es tan así. Luego desde allí, lo mismo hicimos para los edificios de 55 pisos y 4 niveles subterráneos, y se obtuvo la misma tendencia. La presencia, y conclusión es que la presencia de la edificación tiende a aumentar las presiones que se observan en los subterráneos, debido a la propia dinámica. Desde allí, tomando los tiempo historia, el negro en este caso es tiempo historia de los esfuerzos, de la carga total, perdón, de lo que sería el empuje total sobre los subterráneos, que es la línea negra, y del empuje total del modelo con la estructura, que es la línea azul. Bien, y ubicando lo que sería la transformada de Fourier de esos tiempos históricos y comparando lo que sería la línea azul, el modelo sin la estructura, ¿no? Perdón, la línea negra, el modelo sin estructura, la línea azul, el modelo con la superestructura, y comparándola con la transformada de Fourier en el techo del edificio, del desplazamiento en el techo del edificio, observamos donde se generan los pics de ese desplazamiento coinciden con los pics del tiempo historia del empuje, y además coinciden pues, con los periodos fundamentales de la edificación. Lo que nos está contando esto es que la inercia propia de la estructura tiende a incrementar los esfuerzos que se observan en los muros de los subterráneos. ¿Bien? Luego de eso, entonces derivamos todo lo que fueron coeficientes de empuje sísmico, que sería la carga total sísmica o el empuje total sísmico dividido entre el peso unitario del suelo y la altura al cuadrado del subterráneo, o la profundidad al cuadrado del subterráneo, para los modelos
sin la estructura, la presencia de la estructura, lo que son los cuadraditos negros, y con la presencia de la estructura, que son los puntitos azules. Y esto los comparamos, primero ahí podemos ver un incremento sustancial cuando se ve la presencia de la estructura, ¿sí? Cuando está la superestructura, la edificación. Y si lo comparamos con modelos analíticos como el de City-Whitman, ¿sí? Mononovio Cabe o Wood para estimar el empuje sísmico sobre muros de retención, básicamente observamos que en en determinados PGA, estos modelos analíticos no siguen bien lo que sería la estimación de los empujes. En algunos casos puede ser conservador y en otros casos puede ser subestimar lo que serían los empujes. Esto se da tanto para las arenas, para el caso de las arenas, ¿sí? Como para la grava de Santiago. Arena, grava de Santiago. Otra cosa importante que podemos ver acá es que la arena elevada es un poco menos rígida, tiene menos rigidez que la grava de Santiago, y eso también me restringe el nivel de empuje que se pueden desarrollar entre diferentes tipos de suelo. Lo mismo observamos cuando nos vamos para 20 subterráneos, 20 pisos, 4 subterráneos, se observan las mismas tendencias. Esto nos indica, nos lleva que en este contexto nosotros deberíamos actualizar los modelos analíticos, ¿sí? Los métodos analíticos para la estimación de los empujes sísmicos a nivel de los subterráneos. Y esto en términos de sustentabilidad es que hoy en día los muros en contacto con el suelo son bastante anchos, anchos y necesita ajustar, y generalmente no se ha observado fallas en eventos sísmicos. Entonces podría ser que uno lleve o derive cuál debería ser el ancho razonable para estos elementos, mejorando lo que sería el costo de estas edificaciones o de los subterráneos. Entonces, en conclusiones, para esta parte de la presentación, las edificaciones altas pueden aumentar la presión lateral total de la tierra sobre los muros del sótano. El aumento del empuje sísmico en los muros del sótano depende del tipo de suelo, la altura de la edificación, el nivel de muros de subterráneos, el evento sísmico también. Los procedimientos analíticos simplificados existentes no logran capturar la presión lateral dinámica de la tierra sobre los muros del sótano de tierra. Luego de esto también tenemos lo que sería qué pasa a nivel de la superestructura. Tenemos este artículo que lo pueden revisar a nivel de la superestructura. Bueno, tenemos cómo se comporta nuestra fundación, cuál va a ser el nivel de derivas y de corte que yo puedo ver a nivel de la edificación. ¿Bien? Entonces tenemos primero un suelo con arenas, ¿sí? La línea negra representa el modelo de base fija, la línea azul representa el modelo con interacción suelo-estructura, base fija a nivel de los subterráneos, sin involucrar el suelo. El otro es el modelo completo que considera todo el suelo. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver el corte que me faltó aquí, esta es la deriva, acá el corte y aquí una relación de movimiento. El corte, si ustedes ven el corte cuando tenemos interacción suelo-estructura, que esta gráfica de acá tiende a ser mayor que aquel cuando se observa la condición de base fija. Igual pasa con el momento. El momento en algunas alturas de la edificación, por lo menos tiende a ser menor, ¿verdad?, que la condición de base fija, que son las barras negras, y en otras alturas tiende a ser mayor. Eso es producto del cambio que ofrece la rigidez o la rigidez lateral que impone el suelo a la estructura subterránea. Lo mismo ocurre para edificaciones en grava. El suelo gravoso es mayor, lo que pasa con el aumento del corte, esta gráfica que está acá, cuando consideramos la interacción suelo-estructura. Ya le voy a decir a qué se basa esto. Entonces se basa en que nosotros tenemos un sistema superficial, la superestructura, que es flexible, ¿verdad? Luego pasa al nivel del suelo y el suelo impone una restricción lateral. A eso se le llama backstay effect en inglés, en español no me acuerdo cómo es un trancón que le mete por contraste rigidez.
¿sí? Cierra el suelo. Entonces, si usted desarrolla sus modelos como lo está haciendo actualmente, con condición de base fija, aquí en la base, sin considerar los suelos, el suelo en el lateral, básicamente está aumentando la altura de la edificación, y no tuviera el suelo. Entonces eso va a tener un periodo, ¿verdad? Periodo A. Cuando usted involucra el suelo alrededor de la edificación, va a tener un periodo B. Si le disminuye la altura, le disminuye la restricción, lo que dice es que baja un poco el periodo de la superestructura, al considerar el suelo que está alrededor del subterráneo. Al bajar usted el periodo, si usted se va a un espectro de diseño, ¿verdad? Lo corre hacia la izquierda, va a terminar aumentando las pseudoaceleraciones que usted está viendo sobre la estructura, la pseudoaceleración de diseño, y con ello va a llegar a mayor torque, ¿verdad? Y eso es lo que se está viendo, y es lo que nosotros observamos. Aquí tenemos los casos, diferentes casos, A, B, hasta el F, diferentes niveles de subterráneo y niveles de piso, y básicamente nos podemos quedar con la comparación entre línea azul y línea negra. Esto representa lo que es el nivel de aceleraciones en campo libre, y en el eje Y tenemos lo que es la relación del corte con respecto al peso de la estructura. Y siempre que tenemos interacción sobre la estructura, que son las líneas azules son mayores, ¿verdad? En la mayoría de los casos, con respecto al caso de base fija, sin considerar la interacción del suelo, que son los punticos negros. Entonces, nuevamente, aquí la interacción suelo-estructura está aumentando la demanda que se observa a nivel de la edificación. Esto, producto de que si nosotros sacamos la relación del modelo, de la frecuencia fundamental, en este caso, del modelo con interacción contra la del modelo sin interacción, siempre observamos que esa frecuencia para los diferentes casos de análisis que los tenemos acá, con la arena de Nevada, la cava de Santiago, diferentes niveles subterráneos, siempre está por encima de 1, es decir, que siempre estamos viendo un aumento de la frecuencia fundamental. Lo mismo pasa, otra cosa acá que es contradictorio un poco, es si nosotros vemos la relación de la relación de amortiguamiento crítico del modelo con interacción contra el modelo de base fija, nosotros tenemos un aumento del amortiguamiento crítico. Y esto es producto de dos cosas. Uno, la histéresis que agrega el suelo alrededor del subterráneo o a todo el sistema. Y también el amortiguamiento por radiación. Cuando la estructura se está moviendo, la estructura, o en un caso vamos a ver más adelante, lo que sería el puente, se está moviendo, él irradia parte de su energía al suelo. Esta energía no vuelve a la estructura a chocar la estructura, sino se va en el suelo, que es semi-infinito, una condición semi-infinita. Parte de eso se observa en este aumento del amortiguamiento crítico. Además de la histéresis por inclusión no lineal, que el suelo es bastante no lineal, incursión del suelo en no linealidad, que nos aumenta nuestro amortiguamiento en la estructura. Lo mismo se ve a las diferentes frecuencias en modos superiores y amortiguamientos en modos superiores de la superestructura. Conclusión: el suelo restringe el movimiento lateral del sótano, aumentando lo que serían las demandas sobre la superestructura. Generalmente los parámetros de dinámica, la interacción subterráneo-suelo-estructura, generalmente aumentan los parámetros dinámicos de la respuesta sísmica, y los efectos de SBI tienden a aumentar lo que es la frecuencia fundamental, el amortiguamiento fundamental de los edificios altos. En modos superiores, el DSI o la interacción dinámica suelo-estructura aumenta la relación de amortiguamiento crítico y las frecuencias naturales. Actualmente acá estamos desarrollando este tipo de análisis para edificaciones habitacionales chilenas, viendo desde edificaciones de 5 pisos hasta 30 niveles con subterráneo de 2 a 6 niveles subterráneos, con la idea de entregar un procedimiento simplificado basado en la física del problema para la estimación del empuje de tierra sísmico en la presencia de efectos de interacción suelo, estructura
subterráneos. Los resultados son bastante prometedores y yo creo que para diciembre ya estaríamos bien con la ecuación que debería involucrar periodo fundamental, de la superestructura, del suelo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los avances son bastante notorios hasta esta fecha. Luego, reto 2. Chile tiene, ¿verdad? Un país un poco no muy ancho, ¿verdad? Frente a la costa, largo, tiene una red vial, es montañoso y entonces tiene muchos sistemas, tiene sistemas de interconexión como los puentes. Puente este es el puente Águila Norte. Puente Águila Norte, esos puentes, los que están cerca a la costa, pueden tener problemas, además de la dinámica propia del evento sísmico, y el paso vehicular, problemas de agrietamiento en las columnas, y estos problemas de agrietamiento en las columnas permiten que entren iones de cloro, ¿verdad? Y genere o active lo que es la corrosión, y eso sería una amenaza ambiental que se suma a la amenaza sísmica. Entonces tenemos este artículo que es una evaluación probabilística sísmica de puentes viales de varios vanos, considerando lo que es la interacción suelo-estructura y la corrosión y corrosión. Entonces, cuando nosotros tenemos corrosión, nosotros tenemos lo que es, esto sería la viga cabezal del puente, las columnas, la viga de fundación y los pilotes. En la medida, bueno, que el puente se va moviendo, la columna se va agrietando acá, esta zona puede subir o bajar, y tenemos diferentes zonas de corrosión moderada en zona atmosférica, que está expuesta completamente al medio ambiente, y tenemos esta zona que el nivel de agua puede subir o bajar, y además tenemos el choque que da una condición severa, el agua, por lo menos en las zonas costeras, puede tocar o impactar, le llaman splash, chocar contra nuestro elemento estructural, en este caso la columna. Entonces, la columna vienen los iones cloro, pues las grietas entran, empiezan a corroer el acero, y en el caso del hormigón, el acero tiende a confinar, ¿verdad? El acero, el hormigón, y además tiene las barras de acero principales, o longitudinales, perdón, las barras de acero longitudinales, que controlan un poco la flexión de la columna, ¿verdad? La flexión. Entonces, en este caso, nosotros generalmente este tipo de análisis se ha desarrollado para zonas de baja sismicidad a mediana sismicidad, y en tipología de puentes continuos, muy diferente a lo que tenemos en el contexto acá de Chile, Perú, Bolivia y otras zonas acá en Sudamérica. Entonces, se planteó desarrollar una metodología mejorada, incluso, para evaluar el desempeño sísmico en puentes simplemente apoyados considerando interacción sobre estructura y la incertidumbre relacionada con el deterioro por corrosión y la carga sísmica. Entonces, tomamos un caso de estudio, un puente Águila Norte, que está bastante estudiado acá. Se estudió para ese, se desarrolló un modelo que considera interacción suelo-estructura de manera a través del método de subestructura, simplificado, resorticos que tienen una constitutiva que trata de representar el comportamiento vertical del suelo y el horizontal, ¿sí? O de la interacción entre el suelo y el pilote, y los pilotes de la estructura. En ese caso, se evaluó lo que se hizo un estudio de amenaza, 4 niveles de amenaza, porque este puente en específico es bastante pototo, digamos, bastante fuerte, e incluso aguantó el evento sísmico del Maule del 2010 con bastante ligereza. Entonces se definieron 4 niveles de amenaza sísmica, y se incorporó lo que es el fenómeno de corrosión a nivel de columna solamente, a través de un modelo de corrosión, que aquí falta investigación tal vez, de Duracrete, que es europeo, pero se adapta, es bastante utilizado internacionalmente,
y se involucró la incertidumbre de cada uno de estos parámetros del modelo de corrosión. Los invito a ver el artículo donde se puede ahondar y esta referencia más sobre qué es cada uno de los parámetros en honor al tiempo. Pero lo que sí me deriva este modelo es el tiempo de iniciación de corrosión. Él me dice, la corrosión va a iniciar en 20 años, en 10 años, 30 años, etc. Entonces nosotros nos definimos la siguiente metodología, definimos tiempos de iniciación de corrosión, cuando pueden ocurrir. Además, dado ese tiempo de iniciación de la corrosión, eso alimenta modificaciones a los parámetros del acero y del hormigón, de recubrimiento, del hormigón en nuestra columna, y que modifican lo que sería la constitutiva del comportamiento material dependiendo de la corrosión, el nivel de corrosión que se tenga y el tiempo. Y con ello se genera un set de datos, nos damos diferentes años de vida del puente y esos años de vida los comparamos con los tiempos de iniciación de sofocación producto de la incertidumbre de estos parámetros, alimentamos el modelo de elementos finitos y con ello derivamos curvas de fragilidad, que ya les voy a decir más o menos qué son las curvas de fragilidad, les voy a decir qué son las curvas de fragilidad para los componentes del puente y para el sistema. Yo me voy a quedar con los componentes del puente. Cuando hablo del componente del puente, es las columnas, los elastómeros, los estribos, ¿sí? En términos de las columnas, nosotros tenemos las curvas de fragilidad. En este caso tenemos lo que es la demanda sísmica dado por una medida de intensidad. Y una medida de intensidad para los puentes se conoce que una medida de intensidad buena que representa el impacto sísmico es la pseudoaceleración al periodo fundamental. Y en el eje X, en el eje Y tenemos los periodos, los años de exposición del puente a la corrosión. Y aquí tenemos la probabilidad de excedencia, es decir, dado una n cantidad de eventos sísmicos, ¿cuánto, esto es como falla o no falla? ¿Cuántos de esos eventos sísmicos me pueden derivar a la falla o no la falla de mi sistema estructural considerando los años de exposición a la sofocación, ¿sí? Y esta es la demanda. Entonces, acá nosotros tenemos la curva de fragilidad para la cepa 1, es decir, donde está la columna 1, y tenemos que es más corta comparada a la columna 3, que es la cepa 3. Y en este caso tenemos la condición de base fija. Yo eso lo comparo con, y me dejan mover esto para acá, con qué sucede cuando tenemos interacción suelo-estructura. Y si ustedes ven que tiene interacción suelo-estructura y yo me quedo aquí con 0 a 2, y tenemos 1, ¿verdad? O digamos 0,75, de pseudoaceleración 0,75G, y yo me voy a la cepa 1, interacción suelo-estructura, vemos una reducción significativa de la probabilidad de exceder un estado límite de daño. Pero me faltó decirle esto está relacionado a un estado límite de daño 1, es decir, y ahí, si mal no recuerdo, empiezo la afluencia del acero, o una deformación relacional con la afluencia del acero. Lo mismo pasa para la cepa 3, no obstante, dado la posición de la cepa 3, acá la reducción se observa que es menor, y la diferencia se observa menor a lo que es la cepa 1. ¿Sí? Entonces, en este contexto, uno podría llegar y decir, si yo utilizo un diseño basado en el desempeño, que yo hago un diseño basado en el desempeño de la estructura, yo podría observar cómo puedo diseñar esta estructura considerando el fenómeno de interacción suelo-estructura, ¿sí? Y esta considerando el fenómeno de interacción suelo-estructura y considerando la múltiple amenaza, ¿sí? Y vea, lo otro que uno puede observar acá es que la interacción suelo-estructura me lleva a reducir la probabilidad de excedencia dada una demanda. Lo que me implica a mí que yo puedo
involucrando la interacción suelo-estructura, puedo tener elementos que son un poco reducidos en tamaño, ¿sí? Ir ajustar un poco lo que es el diseño de nuestros elementos estructurales. No obstante, eso hay que revisarlo con más cuidado, etcétera, etcétera. Solamente son conclusiones un poco, en este caso, subjetivas. Lo mismo pasa si nosotros consideramos los elastómeros. En el caso de los elastómeros, un poco más no es tan evidente, no obstante, nuevamente, cuando nosotros consideramos, yo le voy a dejar esta imagen, un poco si diagramamos, cuando consideramos la interacción sobre la estructura, nuevamente vemos una reducción en lo que serían las probabilidades de excedencia. Esto es decir, puede decir que estamos reduciendo un poco la demanda o el estado de daño al cual se está alcanzando. En honor al tiempo, voy a pasar un poco acá rápido. En el caso de los estribos, al revés. En el caso de los estribos, los modelos que consideran interacción suelo-estructura me derivan, ¿verdad?, a una condición de mayor vulnerabilidad de los estribos. Si ustedes pueden comparar a uno acá con esta, básicamente yo tengo una probabilidad de excedencia de 90, que aquí a uno es recién 0,38, entonces es menor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo flexibilizo el puente, porque la fundación está más flexible, producto de colocar los resortijos, involucrar el suelo, me deriva que el puente se desplace un poco más lateralmente, longitudinalmente, y me transfiera más carga a los estribos. Entonces acá yo tengo que tener cuidado porque va a tener mayor vulnerabilidad en el puente, en los estribos del puente. La corrupción condujo una mayor flexibilidad lateral en las columnas del puente, los efectos de interacción sobre la estructura reducen la probabilidad de daño en los elastómeros y columnas y lo aumentan los estribos. ¿Ya? Y bien, voy a pasar un poco, a ver cuánto me queda de tiempo, un poco acá. Esto es otro, usando el mismo caso del puente, la misma metodología. En este caso, tenemos en cuenta lo que es incertidumbre en lo que es la evaluación de la profundidad de socavación. Nosotros tenemos socavación, básicamente hay una condición de arrastre que nos quita el suelo, que ofrece confinamiento lateral a los pilotes. Esto me deriva a que todo el comportamiento material alrededor del pilote cambie, porque tengo que transferirle más carga por fuste y por punta. Hay una incertidumbre de esos modelos de socavación, hay una incertidumbre informada, hay otra incertidumbre que no está informada de los modelos de estimación de los hidrogramas o de los caudales que se pueden presentar. Uno puede estimar esa incertidumbre a través de lo que son calibraciones bayesianas o inferencias bayesianas, y uno puede estimar ciertos parámetros que no están reportados su incertidumbre en la literatura. Eso lo realizamos en este artículo, pero lo más que puedo rescatar acá es que tenemos la respuesta nuevamente de lo que serían las curvas de fragilidad del puente sin socavación y con diferentes niveles de socavación, un nivel de socavación bajo, un nivel de socavación medio. Entonces, en la columna, cuando no hay presencia de socavación, a un dado nivel, nivel de amenaza, una demanda sísmica dada, la probabilidad de ceder un estado límite, un estado de desempeño del caso sin socavación es mayor al de las columnas cuando presenta socavación. Porque a lo que yo le quité la restricción lateral que me ofrece el suelo, que me flexibiliza la columna lateralmente, que me flexibiliza la columna. Eso, ahora, ¿para dónde se va? Eso, ¿hacia dónde se va esa condición? Se va a trasladar a los pilotes del puente. Entonces ahora tenemos las curvas de fragilidad sin de los pilotes, las líneas negras es sin considerar la socavación,
la línea verde, bajo nivel de socavación, las líneas rojas, un nivel medio de socavación, dos estados del año, límites del año, de desempeño 1 y 2, y en este caso las probabilidades de exceder una de exceder un nivel de demanda va a ser mayor para el caso del proceso. Bien, la socavación traslada la vulnerabilidad a la infraestructura del puente de las columnas a los pilotes del puente. El estribo ve un importante incremento de su vulnerabilidad en presencia de la socavación, eso lo pueden leer en el artículo, y la socavación incrementa de manera importante la vulnerabilidad de todo el sistema de la estructura. Luego tenemos otro artículo también asociado al puente, hay otro artículo, donde tenemos el mismo puente, la misma metodología, pero en este caso involucramos lo que es variabilidad espacial del suelo. La incertidumbre, el suelo natural se forma a través de una dinámica geológica y espacialmente, tanto horizontalmente como verticalmente, tiene una variación de sus propiedades que tenga. Hay una metodología para uno poder, geoestadística, para uno representar esa variabilidad espacial que se basa en campos aleatorios, donde uno utiliza una función de autocorrelación para representar cómo los parámetros se correlacionan espacialmente. Bien, en contexto, para ver cuál es el efecto, nosotros tenemos la respuesta determinística, que es la superficie gris o negra, como lo quieran ver, y la respuesta cuando consideramos diferentes condiciones de esta variabilidad espacial, Generalmente, vemos que al considerar la variabilidad espacial, nosotros tenemos una reducción significativa, nuevamente, de la probabilidad de excedencia, dado un nivel de demanda sobre el puente, ¿sí? Nuevamente, y aquí es bastante notorio, para lo que sería la cepa 2 y la cepa 3. Entonces, en este caso, la variabilidad espacial ayuda a mejorar la predicción del desempeño sísmico de puentes y otras estructuras. Los componentes del suelo se ven afectados de manera diferenciada por la presencia de un suelo heterogéneo espacialmente. Y actualmente estamos con Samuel desarrollando respuestas probabilísticas de puentes simplemente apoyados, o de puentes simplemente apoyados, considerando metodología de baja, mediana fidelidad, incorpora efectos de sitio, variabilidad espacial del suelo, interacción cinemática e interacción inercial. Hasta el momento, la metodología puede ser o desestructura de baja fidelidad o un método directo de alta fidelidad. Con Samuel estamos aplicando un método que está dando muy buenos resultados, que es de mediana fidelidad, y permite involucrar de manera directa, entre comillas, lo que son los efectos de sitios al puente. Porque generalmente cuando hacemos este análisis, que no se lo dije anteriormente, una de las idealizaciones es que todo el movimiento sísmico es igual a lo largo del pilote. ¿Sí? Nos dice todo igual a lo largo, y eso no es tan así. Si evaluamos condiciones de efecto sitio, puede ir variando con la profundidad, hay ciertos efectos de interacción inercial y cinemática que deben ser considerados, y lo cual estamos abordando con Samuel, de manera muy notoria en este momento. Y luego el tercer reto, ¿verdad? Que es el mundial, en Chile mundial, lo que son las turbinas eólicas. Actualmente yo estuve el año pasado, hasta este año, estamos en el 2025, sí, en Inglaterra, trabajando en la Universidad de Bristol, formándome un poco en términos de investigación de turbinas eólicas. Y he estado trabajando actualmente en eso. Entonces, tenemos dos contextos, uno offshore, que son las que están en el mar, instaladas en el mar, hay diferentes tipos de sistemas de fundación, están los pilotes, monopilotes, están también como fundaciones de gravedad, monopilotes, los suction buckets, que son como una olla, insertada y se la inserta vacío para que se ancle al suelo, están los jackets, que pueden ir combinados con pilotes y suction buckets, y están las floating, que son flotantes, pero también van conectadas al suelo, que necesitan llevar unos cables con una cierta, que vayan conectados al suelo, al fondo marino de alguna u otra manera, ¿no?
poder mantenerlas en posición. Estas son bastante, están en ciertas zonas a nivel mundial, y en Chile tenemos las onshore, que son las que están en tierra, que básicamente pueden tener dos tipos de fundaciones superficiales de gravedad, que son como octogonales, y pueden ir con pilote o sin pilote. Y estas son las que están más desarrolladas en Chile, y hay proyectos para la flota, ¿no? De momento, lo que les puedo contar, tenemos esta investigación que está en revisión, tal vez me estoy adelantando un poco a los resultados, donde tenemos una turbina eólica con un monopiloto. Y tenemos el proceso de socavación. Aplicando lo mismo que hicimos para el puente, para moderar lo que es la interacción suelo-estructura, cambiando la interacción suelo-estructura según lo que es el proceso de socavación, ¿verdad? Donde tenemos hay datos experimentales cómo se puede desarrollar esa socavación, ¿verdad? Hay unas ecuaciones, pero generalmente tenemos una socavación límite que es 1.3 veces el diámetro del pilote. Hay reportado 2.5 veces el diámetro del pilote. No voy a entrar en qué es este término, porque esto va a entrar con la energía del movimiento del agua, etcétera, la velocidad, la condición de arrastre, este parámetro, no voy a entrar con ello en detalle ahora, no da el tiempo, pero sí tenemos un nivel de socavación dado un diámetro del pilote. El diámetro del pilote de estas turbinas eólicas con monopilotes generalmente va entre 5, 6, 7.50 metros, más o menos, el diámetro. Son bastante grandes, ¿no? Entonces, nosotros involucramos la socavación considerando estos datos acá, ¿verdad? Hicimos un muestreo, que son esos puntos azules que están allí, un muestreo considerando clustering alrededor del parámetro KC que le mostré allí. Entonces esto nos dio estos niveles de socavación desde 0 hasta 7.8, que es 1.3 veces el diámetro del piloto. En este caso la turbina es de 6 metros. Y la normativa dice, bueno, yo puedo llegar a 1.3 diámetros del pilote, pero acá tenemos el periodo fundamental 1 y periodo fundamental 2, generalmente van acoplados, por eso ven los mismos niveles de periodo, de frecuencia fundamental. Y vemos que alrededor de 5.1 metros, el diámetro del pilote, que es más o menos 0.85, se da un salto, ¿verdad? Y se mantiene constante. Y ahí nos cambia completamente la dinámica de la estructura. Entonces, en vez de establecer como un límite 1.3, puede ser que tenga que tener en cuenta este salto bastante sustancial. Eso se ve también para modos superiores, desde el T3 hasta el T8, periodo fundamental número 8. Y en el periodo fundamental 1 y 2 vemos un salto que es alrededor, con respecto al sin socavación, alrededor del 7.57%. De allí, si hacemos un análisis de pushover, considerando también los diferentes niveles de socavación, ¿verdad? Vemos que da un nivel de desplazamiento normalizado con respecto a la altura de la turbina, que es más o menos 90 metros, generalmente son muy estándares. Vemos una pequeña reducción de la rigidez, pero todas llegan a un nivel de condición de capacidad máxima casi similar. Si nosotros comparamos la diferencia entre el caso sin socavación con respecto al caso la diferencia de corte del caso sin socavación con respecto al corte del caso que considera la máxima socavación, o los diferentes niveles de socavación normalizados por el peso de la turbina eólica, nuevamente vamos observando ciertos saltos alrededor de 1.2 metros, alrededor de los 5.1 metros. Nuevamente sale a la luz los 5.1 metros. Nuevamente, cambia completamente la dinámica y la capacidad del sistema. Luego de ello, si uno mide la resistencia, hay una manera de medir la resistencia de estos sistemas. Esto es una curva, en el eje Y tiene la demanda sobre la capacidad, en el eje X tiene lo que es la altura de la turbina eólica, y una manera de medir la resistencia de esto es a través del pandeo, pandeo lateral. Si pasa uno, ¿verdad? Es que está fallando el sistema. Aquí tenemos diferentes eventos sísmicos, cada una de las líneas son diferentes eventos sísmicos. Este evento sísmico llevó a que estemos pasando ese factor Y, y por lo tanto estamos entrando en una condición de falla del sistema.
o sobrepasando un estado límite, en este caso el estado límite último, la falla del sistema. Si nosotros le aplicamos la socavación, pasamos de 0 metros a 7.8 metros, vemos que tenemos más casos, ¿verdad? Pasando la condición de falla, producto de quitarle, ¿sí?, ese confinamiento lateral que ofrece el suelo, que nos va a cambiar lo que sería la resistencia por fuste y punta del pilote. Y por lo tanto, nos deriva en un aumento y a lo largo de la vertical, de las condiciones de falla. Falla la torre, que es esta zona de acá, y falla también el pilote. Si ustedes acá no fallaba, acá sí empieza a fallar. Entonces hay que estudiar tanto el suelo, o el sistema que está en interacción con la estructura, como la misma superestructura. Nuevamente hacemos curvas de fragilidad, a una condición de estado límite en servicio, que está asociado en las turbinas eólicas a cómo puede afectar a la máquina, ¿sí?, o a las aspas que están en la parte superior, si las puede llevar a que no se pueden usar nuevamente o hay que reemplazarlo básicamente a detener la turbina. ¿Sí? Aquí tienen otra medida de intensidad del evento sísmico, está asociada a periodos, el fundamental hasta los periodos superiores, la pseudoaceleración, considerando el periodo fundamental y el periodo superior hasta el octavo periodo modo. Esto porque hay que hacer un análisis relacionado a lo que es la construcción de las curvas de fragilidad, pero nuevamente vemos que hay un salto, y este salto está asociado nuevamente a los 5.1 metros de nivel de socavación en esta estructura. Lo mismo nos pasó para la condición de estado de daño útil, en este caso que está acá. Vemos verde, verde, y de repente viene el salto. Aumenta de una vez la probabilidad de excedencia de la superestructura, dado un nivel de intensidad, una medida de intensidad y un nivel de intensidad. Entonces, nuevamente, ese punto resulta para reflexionar, porque la socavación incrementa la flexibilidad dinámica y la vulnerabilidad, afectando no solo al pilote, sino también a la torre, con un cambio significativo en los modos de vibración, rigidez lateral y capacidad frente a cargas sísmicas. El análisis de fragilidad bajo socavación progresiva identifica una transición crítica en la rigidez estructural a partir de los 0.85. Eso sobre D de 0.85. Entonces, ese punto resulta crítico para verlo cómo se puede llegar a introducir, en este caso, estas turbinas eólicas, con monopilote en un estándar. Incrementa la flexibilidad dinámica, la vulnerabilidad del sistema, no solo al pilote. Se me quedó colgado allí. Actualmente estoy trabajando con dos estudiantes, Valeria y Valentina, una aplicando, evaluando turbinas eólicas en el contexto chileno, que son onshore, y la otra evaluando la sensibilidad de la respuesta geotécnica de estos sistemas, considerando modelos subrogados, etcétera, que eso puede ser otro seminario. Take home message, un mensaje para la casa. La interacción suelo-estructura condiciona la respuesta dinámica de infraestructuras críticas y no puede seguir tratándose como un efecto secundario algunas veces. Es necesario actualizar criterios técnicos y estructurales para considerar interacción suelo-estructura de forma explícita en normas y diseños. Integrar CSI en el diseño multiamenaza fortalece la resiliencia y la vulnerabilidad, porque podemos empezar a decir cómo podemos actuar ante los diferentes componentes del sistema, en los diferentes sistemas estructurales. Y el uso de herramientas probabilísticas, que le hablé de alguno primero propagación de incertidumbre, luego calibraciones bayesianas, análisis de incertidumbre, análisis de sensibilidad, que permite mejorar lo que es nuestro entendimiento de los modelos, tanto a nivel elemental como a nivel del sistema. Algo hemos hecho ya en eso, estamos avanzando en eso. Está este artículo que se trabajó, que es para el entendimiento con César, es para el entendimiento de modelos constitutivos del suelo. Permite una herramienta fácil que permite entender qué hace cada parámetro en el modelo constitutivo del suelo, que luego uno puede, y además de entender qué hace cada parámetro en el modelo constitutivo del suelo, me permite a mí, si tengo ensayos experimentales, conocer los parámetros o llegar a la distribución de parámetros que me permite representar
esa respuesta experimental de manera adecuada con mi modelo de suelo. Y luego, conociendo eso, yo llego y propago la incertidumbre y me permite tener una mejor entendimiento de lo que está pasando y poder dar mejores conclusiones respecto a la respuesta total del sistema. Ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, abriendo como breve tiempo para consultas, no sé si hay consultas aquí. Primero que nada, muchas gracias, profe, por tu presentación, lo felicito. No, gracias. Lo felicito por su trabajo, muy interesante. Y tengo varias dudas, ¿verdad? Quisiera después. Sí, sí. Pero así como en general, ahora lo que habló de los modelos contributivos, ¿eso aplica para OpenSys como tal? O... Para cualquier... el OpenSea es una herramienta Claro. de modelación. Entonces, claro, Porque usted trabaja en OpenSys. y yo trabajo en OpenSea, sí, me gusta trabajar, pero no solo en OpenSea, trabajo en cualquier otra herramienta. Pero claro, OpenSea permite porque la fluidez es más rápida, más, digamos, flexible. Pero no, estas herramientas de calibración bayesiana usted lo puede aplicar a cualquier cosa, incluso puede ser un código un código de algún modelo matemático que usted haya desarrollado y necesite calibrar ciertos parámetros de ese modelo matemático, usted lo puede implementar fácilmente el concepto. No es en OpenSea, no es en OpenSea. Sí. Ahora, OpenSea sirve para hacer, que es como un laboratorio numérico, computacional, pues, laboratorio. Otra duda, en la diapo 55, cuando usted hablaba de eso, el efecto de la solapación en la proteína, que al final terminaban habiendo casos que pandeaba o existía este estado muy de daño de pandeo. Esto ocurre porque como el largo efectivo del elemento se alarga, ¿cierto? Entonces pierde la... Va por allí, o sea, usted cuando saca la socavación, primero, usted va a cambiar lo que sería el fuste, que depende del confinamiento lateral, y también lo que sería la capacidad vertical, ya pierde allí. Entonces, cuando usted empieza a perder capacidad horizontal del pilote y capacidad vertical. Además, aquí hay que entender también cómo se comportan estos pilotes. Estos pilotes son de gran diámetro y los pilotes, usted puede tener pilotes flexibles o pilotes rígidos. Un flexible ya tiene un elemento esbelto, uno ya más rígido se comporta más como hacia un muro enterrado, ¿no? Una pared enterrada. Entonces esto cambia ya completamente esa dinámica y tal vez usted esté sobretensando, ¿verdad? En algún punto el piloto y también la estructura ya no sigue moviendo y también aumenta la amplitud efectiva del momento. Sí, realmente. Y en ese sentido, cuando ocurre con esta sublevación y queda la fundación, como el cabezal de fundación expuesto, la masa de la fundación como tal no agrega como un grado de libertad más que termina como afectando los modos de vibrar como... Sí se puede cambiar, mucho usted puede ver el cambio en lo que es el porcentaje de masa participativa en cada uno de los nodos. Sí, se puede. Sí, ahorita no recuerdo bien, pero sí se puede ver cambios. ¿Sí? Con respecto a eso mismo de los pilotes offshore y onshore, ¿no ha trabajado con los de Sísmica Institute? Sísmica Institute, que es como una universidad, no sé si universidad online, como instituto online, que imparte clases efectivamente especializado en interacción sobre estructura, en puentes, en este tema de la turbina eólica. Quien se maneja ahí con eso son guanches, pero han hecho seminarios de eso y bastante interesante también, ahí como que comentan lo que usted habla. Y, no lo voy a tener que verlo, ¿no? Sísmica Institute. Wow, Gonzalo, no lo conozco. Son de Cataluña, sí, me imagino. Claro, son seres. Muy bueno. No sé si podría hacer más preguntas. Sí, no sé. Quizás puede haber como más para la conversación posterior. Sí, sale. No sé si hay otra pregunta. Aquí en el chat creo que había algunos. Sí, en el chat hay una pregunta.
¿Qué método? Aquí debe ser un problema mío, no, del audio. Profesor, ¿qué métodos numéricos son los más utilizados para estudiar John Wayne? ¿Cómo métodos numéricos? ¿Cómo se construían estas curvas de fragilidad? Gracias. O cómo se construyeron casi igual a lo del puente. Necesita hacer una selección de registro sísmico, correr los diferentes análisis, evaluar los estados de desempeño para cada una de las condiciones de servicio último, y de allí definir lo que serían las curvas log normales que definen la curva de fragilidad. Eso habría que ver más, en un concepto habría que ir más grande, a profundizar. ¿Qué método? Aquí aplicamos método de elemento finito. Método de elemento finito, hay otros métodos, hay también involucrar el viento, hay que meter eh, eh, teoría de aeroelasticidad, etcétera, etcétera. Pero acá en este caso utilizamos el método de elemento finito. Perfecto, gracias. Y cualquier cosa, me pueden mandar un correo, ¿sí? Allí está el correo, o más claro. Claro que si se da como para más preguntas, siempre está el profesor ahí en el cuarto piso. Ah, sí, yo siempre. El cuarto piso para los que son de acá, y si alguien está afuera, puede abrir ahí alguna posibilidad por correo para que le puedan escribir y puedan extender más esta conversación. Se hizo un poco corto. Sí. Que me hizo corto. Ya. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Esta presentación estuvo súper completa, extensa, pero súper completa. Sí, Muchas gracias, y los dejo como si después quieren ir conversando, pero para terminar el seminario. Ya. Nos vemos en el seminario del 20 de septiembre en un bloque del día miércoles, que creo que va a ser el último miércoles de septiembre. Muchas gracias. Gracias. Voy a mostrar. Creo que el HMI era. Sí. Y